experiencia después de que el libro salió publicado ha sido bastante curiosa, porque por muchos años el tema del Alzheimer yo sentí que me preocupaba a mí, que era una obsesión personal, que era algo que me interesaba, porque yo estaba fascinada con la memoria, pero de pronto me di cuenta que justamente a todo el mundo le tocaba de cierta forma, porque tenía un familiar directamente involucrado o porque tenía mucho miedo de enfermar con un mal tan invalidante como el Alzheimer. Por lo tanto, he tenido bastante feedback de gente que incluso me ha dicho: por primera vez me atrevo a contar que mi marido tiene Alzheimer, por ejemplo, y esto lo sé de hace 5 años, pero no sé cómo manejarlo, y gracias porque el libro me ha acompañado y me ha ayudado a entender que no estoy sola, que para mí fue como, de todo lo que me ha llegado de vuelta, una de las experiencias más impactantes. O sea, como que alguien me diga: me acompañaste en este proceso y el libro me ayudó a darme cuenta que no tenía por qué estar dentro del closet, en el fondo. Y ha sido bien para mí como una retroalimentación muy interesante. Hay gente que piensa que yo le voy a dar respuestas médicas, y yo inmediatamente digo que no, porque esto no es un libro médico. Pero hay mucha gente que me dice: con esto estamos instalando, sobre todo la gente vinculada a las corporaciones, la enfermedad en un sitial como más de opinión pública, ¿no? Que la gente se atreva a verlo no como la enfermedad de los viejitos, sino que como una enfermedad que a todos nos puede involucrar, porque tiene un efecto multiplicador para las familias, porque Chile envejece rápidamente y somos cada vez más viejos, y por lo tanto necesitamos tomar conciencia de que esto de algún modo, en algún minuto, nos puede tocar. La gente siempre me dice, siempre hace foco, y siempre me dice: me identifiqué con tal historia, o me conmovió más tal otra. Y sí, la mayoría además me pregunta mucho si acaso yo tengo algún familiar que enfermo de Alzheimer, que es como la primera como vinculación que uno siente, que a alguien le debe preocupar el Alzheimer porque tiene un familiar de vuelta. Pero sí, yo creo que la gracia estuvo en permitirle al lector distintas entradas, permitirle al lector identificarse con gente joven, identificarse con la historia de amor, porque hay una historia de amor ahí también, que es una historia de amor más allá del olvido. Entonces es también como una suerte de gran historia romántica, pero nuestro héroe final también se rinde al final, porque dice: no, por más que yo ame a mi mujer, yo no me la puedo con esta enfermedad. La gente ha entrado por los distintos testimonios, y eso ha permitido que el libro tenga también una lectura diversa, no una lectura de autoayuda, sino que una lectura más bien de identificación. Y también hay gente que no tiene un vínculo directo con la enfermedad y que le gusta la crónica periodística, que ha entrado mucho por los ensayos, por la manera de abordar inicialmente y al final el texto que tiene que ver con las motivaciones, con la cita García Márquez, que es un escritor que trata de la memoria y además está con evidentes problemas de memoria. Entonces ha permitido esta estructura una lectura de distintas entradas. Yo creo que la ciencia no tiene una respuesta para la solución, pero sí puede tener una respuesta justamente en la línea de darle al enfermo de Alzheimer un justo lugar, o sea, no esconderlo. En eso los europeos nos llevan muchísimos años de ventaja, porque hacen muchos estudios, entonces prevén mucho que van a tener una cierta población que va a padecer algún tipo de demencia senil o Alzheimer. Pero en Chile tenemos a la gente, digamos, tenemos los médicos, tenemos fonoaudiólogos, tenemos terapeutas que están trabajando constantemente con enfermos de Alzheimer, pero no tenemos la plata. Lo que yo creo que viene en Chile, y eso ha sido como un poco la sensación que me ha quedado, es primero instalar el tema y no que nos acordemos del mal de Alzheimer cuando muere Miriam Palacio. O me contaba un fotógrafo que tenía su abuela había muerto de Alzheimer, me dijo: y mi abuela era capaz de darle la comida a mi nieto. No podía hacer nada más, pero sí era capaz de darle la comida a mi nieto. Entonces, una tarea pendiente de todas las sociedades, pero sobre todo de Chile, es que luego de visibilizar la enfermedad, seamos capaces de mirar a los viejos en justicia,
No como el mueble que tenemos escondido de la habitación más oscura de la casa, que no queremos mostrar porque no es lo más bonito, sino hay que insertarlo, darle un lugar y permitirle que el último resto de su vida, que es bastante largo hoy en Chile, la gente vive muchos años más, sea lo más digno posible, lo más dignificante posible, y que permita, si no se va a acordar él, que los demás, sus nietos, sus sobrinos, sus hijos, puedan también recordar esos años con cariño, con tranquilidad.